Precioso Jesús, te damos gracias en esta mañana. Bendigo tu nombre, Padre Santo, nombre que es sobre todo nombre. Señor, agradecemos en esta mañana todos tus hijos que están en diferentes partes del mundo, Señor. Padre, que nos hayas concedido un día más de vida, nos hayas concedido ver la luz del día, Señor. Hoy te agradecemos, Padre Celestial, por tus bondades, Señor, por tus misericordias, porque cada día derramas tu misericordia sobre nosotros, Padre. Te alabo, Señor, en esta mañana y te doy honra y gloria, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos llenas, Señor, de consuelo, de fuerzas, Padre, para seguir, para continuar. Gracias, hermoso Espíritu Santo, Señor, porque nos llevas a la meditación de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Te invitamos y te invito, Señor, a estar con nosotros en este tiempo, Señor, de comunión contigo, en este tiempo, Señor, de poder estar en este momento y en este tiempo que hemos dispuesto, Señor, para ti, para poder decirte, Señor, todo lo que está en nuestro corazón, para agradecerte todo lo que nos has enseñado, Señor, y que lo que nos estás enseñando en estos tiempos, Padre. Hoy te agradezco, precioso Espíritu Santo, por tu misericordia, por tu bondad, por tu justicia. Hoy te agradezco, Padre Celestial. Bendito y alabado seas, precioso Dios. Alabo tu nombre y exalto tu presencia, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, precioso Dios. Gracias por ponernos en nuestro corazón el amor hacia ti, Señor. El amor hacia el prójimo, el amor hacia nosotros mismos. Gracias, Señor. Te damos en esta mañana en el nombre de Jesús, Padre. Yo te agradezco. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy buenos días. Tengan todos ustedes en esta mañana. Agradezco a Dios por este momento y este espacio que Él me permite estar a través de este medio también para podernos enlazar y poder estar aleluya, gloria a Dios, estar un momento que hemos dispuesto ya hace días, hermanos, en la presencia de nuestro Dios. Hoy le agradezco a mi Padre amado por un día más de poder estar compartiendo con ustedes un breve mensaje de la palabra e interceder de acuerdo al conocimiento de lo que nos da la palabra de Dios e interceder por las necesidades de otros. Recordemos que este es el propósito de estar unidos. Recuerdo, hermanos, cuando muy inició esto de la pandemia, hubo un impacto, ¿verdad? Algo que nosotros no esperábamos, y aunque la palabra es específica y nos dice los tiempos, pero no esperábamos lo que hoy estamos viviendo, hermanos. Pero yo quiero decirles el momento del impacto, y el momento del impacto por comentarios de uno y de otro hermano, nos respondíamos nosotros y nos alentábamos nosotros mismos y nos dábamos consejos. Bueno, hicimos un montón de cosas, hermanos, porque decía, no, pues me siento cansado, me siento cansada, me siento estresada, me siento que algo está ocurriendo, me siento oprimida, siento que mi pecho se oprime. Y muchas emociones encontradas tuvimos cuando fue el primer día de noticia, ¿va? Más aún, como no mirábamos en nuestra ciudad lo que estaba ocurriendo, pues estábamos tranquilos, pero cuando empezaron los medios de comunicación a informar, hubo mucho estrés, hubo mucho cansancio físico, y también, ¿por qué no decirlo?, cansancio espiritual. Y pues ustedes saben la otra parte de cómo se sentía la gente, y no dormía, hermanos. Eso es lo que yo les iba a decir. No dormía, la gente se dormía 2, 3 de la mañana enviando mensajes, pidiendo oración, y así estábamos.
en esos tiempos por comentario, ¿verdad? Entre nosotros mismos nos enviábamos, o si podíamos vernos, nos decíamos cómo nos encontrábamos. Pero hoy es una forma diferente, hermanos. Hoy las cosas las estamos tomando con más fortaleza en el Señor, con más decisión, con más determinaciones en el campo y en el reino de nuestro Dios. Pero en medio de eso, porque yo les estoy contando esto, hermanos, porque en medio de eso pareciera que en lo personal, hermanos, hubiera un silencio en nuestro Dios, porque nosotros en lo personal le preguntaba, Señor, ¿cómo tengo que orar? ¿Qué es lo que tengo que interceder? ¿Cómo, Señor? Porque no sabía, yo misma me decía, ¿y qué tal si yo le pido a Dios y me estoy oponiendo a la voluntad de Dios y estoy orando en contra de la voluntad de Dios? Y en realidad, hermanos, no sabía, ¿verdad? Hasta que Dios se manifestó, hubo un silencio, pero Dios se manifestó, hermanos. Aleluya. Empecé a buscar y empecé a buscar de Dios, aunque lo he testificado, lo vuelvo a comentar, 2 meses y medio, hermanos, ahí en el hogar, aleluya, ¿verdad? Orando y suplicando a nuestro Dios que Él se mostrara, que Él me dijera, y empecé, hermanos, cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros determinamos buscar a Dios en ciertos tiempos, en ciertos momentos, en ciertos espacios también, hermanos, porque a veces nos mueve, nos saca del hogar y nos envía a otros lugares, a otros espacios. Y entonces, pero este espacio que ocupé para orar fue mi propia casa, ¿verdad? Porque ahí estuve con el Señor en la presencia de Dios 2 meses y medio clamando y suplicando a nuestro Dios que Él se mostrara, que Él me dijera qué hacer, hermanos. Y yo compartí un audio, ¿verdad? No sé si todos vieron correcto o no correcto el audio, hermanos, pero yo tuve una visión, y en esa visión, varias visiones me dio Dios en ese tiempo, hermanos, que estuvimos orando que yo estuve orando 2 meses y medio cuando estaba dura la pandemia aquí en nuestro lugar. Entonces, porque decimos, Señor, hay tiempos en que nuestro Padre calla, guarda silencio, no habla a nuestro Dios, porque Él permite que nosotros le hablemos a Él nuestro sentir, lo que está en nuestro corazón, cómo nos encontramos, qué deseamos, y Él deja, hermano, Él deja el tiempo para que nosotros hablemos, hermanos. Entonces, hermanos, la visión una de las visiones que el Señor mostró a mi vida es que vi dos personajes, yo le llamo dos demonios, hermanos, porque esos 2 demonios atacaban a una persona, y demonios, demonios vampiros, y atacaban a esas personas. Y entonces yo empecé, cuando yo salí de ese momento de la visión, medité en ello, y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Señor? Y empecé a investigar, hermanos, ¿verdad? Y miren, hermanos, investigué que esos demonios se alimentaban de sangre, asfixiaban a las personas, que esos demonios se encontraban en los panteones y más en los que eran cremados, hermanos. Entonces, cuando yo vi que lo que estaban haciendo con las personas, que no les estaban dando a sus familiares, que los estaban cremando, entonces esto es demoníaco. Le dije yo, esto no, Dios nos está enviando esto que estamos viviendo. Entonces yo empecé y cambié mi oración, y traté de ser lo más específica, para que alertar a las personas que cambiáramos. Por lo personal, yo cambié mi sistema de oración, y que estuviéramos alertas, que estuviéramos luchando y peleando por nuestras vidas, peleando por la vida de otros, hermanos. Entonces ahí entendí, hermanos, la voz de mi Dios, la voz de nuestro Señor. Ahí entendí, hermanos, que teníamos que orar diferentes, hermanos. Y empecé a orar, y
y eso se los daré en más adelante de testimonio, cómo viví esos 2 meses y medio encerrada, hermanos, ¿verdad? Pero aprovechando el tiempo en el Señor, orando y buscando la presencia de nuestro Dios, orando y apoyando a nuestros hermanos que estaban luchando entre la vida y la muerte, porque fueron, yo le llamo cuando Jesús fue al monte de los olivos y oró porque sentía que ya llegaba su tiempo y que estaba siendo quebrantando toda la oposición, toda la opresión que él sentía, hermanos, de que él iba a ser entregado y que él iba a ser sacrificado y que ya llegaba el momento y que nosotros íbamos a tener la libertad y nosotros íbamos a obtener la sanidad, la paz, pero todo eso cayó sobre Jesús. Y entonces, hermanos, entonces por eso dice la palabra que su sudor eran como gotas de sangre. El intercesor, hermana, está metido, hermana, ahí aclamando, suplicando a nuestro Dios por el dolor de otros, por el dolor que está pasando usted mismo, hermanos, por la aflicción que está usted pasando. Entonces, hermanos, por eso les estoy dando esa introducción, ese testimonio, porque así estaba la gente en ese tiempo, hermanos. Hoy hemos agarrado la confianza, hoy es de una manera diferente, pero seguimos orando, hermanos, seguimos orando porque el miedo, el estrés, la tristeza nos roba el sueño, hermanos, nos quita el sueño. Fue demasiado atmósfera, hermanos, y otras cosas que Dios me mostró, hermanos, cómo estaba, y yo estaba orando por lo que Él me iba mostrando. Entonces quiere decir que yo estaba en ese punto, estaba pidiéndole a nuestro Dios de acuerdo a cómo miraba, de acuerdo a las visiones, de acuerdo a lo que leía en la palabra de Dios, hermanos, de acuerdo a los momentos, de acuerdo a las peticiones de oración. Entonces, hermanos, todo eso, hermanos, ¿por qué? Porque, hermanos, porque el tema de hoy es atentos a la voz de Dios. Aleluya. Atentos a la voz de Dios. A veces tenemos que guardar, a veces tenemos que callar, hermanos, para que nuestro Dios hable. Y cuando nosotros decimos no escucho a Dios, pero es porque nosotros tenemos que hablar. Dios permite que hablemos todo, hermanos, y cuando ya hablamos, entonces nosotros tenemos que dejar que nuestro Dios hable. Tenemos que guardar silencio. A veces es necesario quitar la alabanza, hermanos, quitar la música para estar en ese completo silencio y esperar que nuestro Dios nos hable, hermanos, ¿verdad? Hay momentos en que no va a tener usted alabanzas en su hogar. En lo personal así me pasa, hermanos. A veces apago para escuchar que nuestro Dios quiere, hermanos, pero estar bastante atento a lo que nuestro Dios quiere decirnos, hermanos. Por eso, cuando nosotros oramos, dice aquí, ahorita voy a empezar a leerlo, no es un diálogo, sino es un monólogo, ¿verdad? Es un diálogo, no un monólogo, hermano. Entonces nosotros tenemos que dialogar con nuestro Dios, tenemos que hablar. Entonces en esta mañana voy a tratar de ser lo más breve, hermanos, para poder tener tiempo y espacio de oración. Dice, atentos a la voz de Dios. La oración es un diálogo, no un monólogo. Para orar eficazmente debemos tanto hablar como escuchar a Dios, debido a que Dios nos ha llamado a una relación de amor. Hemos de comprender la importancia de lo que implica este tipo de vínculo, ya sea oír la palabra de Dios para una mejor comprensión de la Escritura, o a fin de recibir su dirección divina para nuestra vida. El saber hacerlo es sumamente importante. Para escuchar la voz de Dios debemos tener la actitud correcta. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aleluya. Eso es muy importante, hermanos. Si nosotros queremos escuchar la voz, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Es así como estamos escuchando la voz de Dios, porque es la palabra lo que nos rige qué hacer, hermano, ¿verdad? Entonces dice, en este versículo Jesús nos revela la importancia de una actitud dispuesta con relación a la voluntad de Dios. Por lo tanto,
Si no estamos dispuestos a hacer su voluntad, no podremos oír claramente la voz del Señor. De manera que nuestro deseo de escuchar a Dios debe expresarse mediante una actitud dispuesta. ¿Por qué habría Él de hablar a alguien que no quisiera obedecer? Aleluya. Muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios te tendría que hablar? Recuerdo aquel pasaje de Jeremías cuando el rey le decía, lo mandó a sacar de donde lo había mandado al pozo, ¿verdad? Y le dice, traigan a Jeremías, necesito escuchar lo que Jeremías dijo, porque el rey se había dado cuenta que lo que le habían dicho los falsos profetas no fue correcto. Ya estaba el enemigo cerca, hermano, ya estaban prestos para llevarlos cautivos. Entonces el rey se acordó de Jeremías y lo mandó a traer. Y Jeremías le dice, yo no voy a hablar, ya no voy a hablar, ya no te voy a hablar, porque lo que yo te he dicho lo voy a hacer, ya te lo dije, mas tú no has querido escuchar a Dios. Y entonces, ¿por qué Dios ha de hablarte si tú no lo quieres escuchar realmente? ¿Por qué Dios nos ha de hablar y nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, no queremos obedecer? ¿Por qué le hemos de pedir a Dios que nos hable si nosotros estamos en rebeldía, si nosotros no queremos obedecer? Dios no nos va a hablar, va a callar, hermanos, y va a callar y vamos a estar un tiempo así hasta que reconozcamos que hemos fallado y que nos hemos apartado del camino de Dios. Otro principio importante es cuando escuchar a Dios es tener oídos para oír. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Lucas 9:44. Sin embargo, ellos no comprendieron lo que Jesús decía, aunque lo oyeron físicamente, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaba veladas para que no les entendiese, y temían preguntarles sobre estas palabras. ¿Por qué no comprendieron los discípulos lo que se les decía claramente? No tenían oídos para oír. Mientras Jesús hiciera milagros y manifestase el poder del reino venidero, ellos estaban dispuestos a comprender por lo menos las implicaciones temporales de lo que Él enseñaba. Sin embargo, cuando les anunció que podían perder a su Mesías y Señor, no quisieron escucharlo, de modo que no lo entendieron. Estudiando la cognición significa proceso mental por el que adquirimos el conocimiento. Los pedagogos han descubierto que un estudiante comprende y retiene mejor lo que se siente motivado a aprender si en alguno está familiarizado con el tema de estudio. Entenderá mejor que si no es así y si considera lo que se dice es importancia para sus necesidades. Aleluya. Prestará más atención. Los discípulos no tenían interés en oír acerca de la posibilidad de que Jesús fuera apresado por sus enemigos, de modo que no escucharon. El autor dice, ¿verdad? Analiza este pasaje, hermanos, porque realmente los discípulos ahí, ¿verdad? No entendieron, hermano, ¿verdad? Y el autor dice que hay cosas, hermanos, que nosotros no queremos oír. Yo le voy a llamar por conveniencia, hermanos, porque realmente Dios nos está hablando y nosotros nos hacemos los desentendidos, hermanos. Y nosotros no queremos escuchar a Dios y no queremos y aplazamos los tiempos de Dios, hermanos. ¿Verdad? Les voy a mencionar un poquito de la vida de Kathryn Kuhlman porque he estudiado, ¿verdad? Leído su vida de ella, hermanos. Y entonces Kathryn Kuhlman se enamoró de una persona, hermanos, de una persona que ocultaba una verdad. Le estaba ocultando una verdad. Y entonces, aunque le hablaron a través de voces de amigos, Kathryn Kuhlman no oyó, hermanos. Kathryn Kuhlman, siendo una mujer de poder, de sanidad y milagros,
que tenía una relación con el Espíritu Santo de una manera extraordinaria, hermanos. No quiso escuchar la voz de Dios, estaba enamorada de esa persona. Entonces, hermanos, que el Espíritu Santo mismo a la hora de firmar el casamiento, hermanos, la desplomó, la desmayó, hermanos. Cuando iba ella a firmar ya el convenio de matrimonio, hermanos, ¿verdad? No es un convenio del enlace, ¿verdad? Se desmayó, hermanos. Pero Katherine Kuhlman sabía en su espíritu, hermanos, que Dios le estaba hablando y que no tenía por qué casarse con esa persona, hermanos. Y eso le costó muchas cosas, hermanos, a ella, porque pasó un proceso de restauración, pasó un proceso de que el Espíritu Santo la volviera a levantar y la volviera a edificar lo que el Espíritu Santo había hecho en su vida de ella, hermanos. Le costó 8 años en el ministerio para volver a regresar a ese ministerio. La gente, hermano, lo buscaba, pero ella se desapareció. Dice que durante 8 años, cuando empezó ella a que Dios la empezó a usar en gran manera, en señales, prodigios, maravillas, en milagros, en sanidades, hermanos. Como el enemigo, ¿verdad? Y uno le permite. Por eso tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice Dios, hermanos? Porque muchas veces nosotros cerramos los oídos porque no queremos escuchar lo que en ese momento Dios nos está diciendo, hermanos. Pero Dios está hablando y por eso nuestros oídos los cerramos voluntariamente. A veces tenemos que pedirle a Dios para que abra nuestros oídos y a veces nos dice Dios, tus oídos están abiertos, eres tú la que tú no quieres escuchar, tus oídos están abiertos. Hay veces que están cerrados los oídos, hermanos, por en el mundo espiritual de maldad, que ejercen, hermanos, para impedir que nosotros escuchemos la voz de Dios. Pero eso, hermanos, es a través de la búsqueda de nuestro Dios que nuestros oídos están atentos y prestos, hermanos. Eso es este pasaje de Lucas 9:45, hermanos. Hay veces que no, hermano, queremos escuchar lo que Dios nos está hablando ya, ¿verdad? Aleluya. Así que dice, así que tener oídos para oír es contar con la capacidad de comprender lo que se dice gracias a la actitud correcta, la obediencia. Si no queremos sinceramente hacer la voluntad de Dios, no podremos escucharle. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Apocalipsis 3:6. Este versículo se repite varias veces en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis e implica que no podremos escuchar lo que el Espíritu está hablando si no contamos con un oído que oye. No es que no queramos escuchar, sino que debemos tener la capacidad de hacerlo. Cuando escuchamos la voz de Dios, a menudo Él corrige nuestras malas actitudes, nos aconseja y nos da dirección clara. Si hemos pecado, el Espíritu Santo está listo para redarguir y volvernos a llevar al lugar donde cometimos el pecado. Aleluya, hermanos. Ciertamente que así es, hermanos. Un día venía yo con una hermana, ¿verdad? En el carro y venía platicando la hermana y venía diciendo cosas que ella estaba haciendo, hermano. Y entonces yo le dije que no era correcto lo que ella estaba haciendo. ¿Pero por qué no? Me dice. ¿Por qué no? Le digo. Y ella seguía haciendo cosas contrarias a lo que la palabra de Dios decía. Entonces le dije, debes de tener cuidado, porque si tú no te das cuenta lo que estás diciendo de tu prójimo, quiere decir que tu conciencia está cauterizada, porque ya no escuchas la voz de Dios, porque ya no obedeces la voz de Dios, porque lo que estás diciendo no es lo correcto. Y ella se quedó callada, hermanos. Cuando nuestra conciencia ya no nos redarguye, hay que pedir ayuda a Dios, hermanos, porque está siendo cauterizada nuestra memoria, nuestra mente, nuestro corazón, y nos convertimos en ser insensibles, hermanos, insensibles cuando usted y yo hasta criticamos a alguien, hermano, y no solo estamos criticando, sino con hazaña. Estamos diciendo que tal pareciera que tuviéramos coraje con ciertos hermanos,
¿Y por qué odiarnos? ¿Y por qué rechazarnos? ¿Y por qué está pasando eso en nuestros corazones que ya no nos redarguye el Espíritu Santo de actitudes que nosotros tomamos, hermanos? Y debemos y debemos estar alerta y debemos prestar oído a lo que dice la palabra en el Señor. No dice la palabra del Señor, hermanos, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando estamos dañando al prójimo, hermanos, no estamos escuchando lo que Dios nos dice, ¿verdad? Lo que Dios nos ha enseñado. Por eso, hermanos, dice este pasaje así, de esta manera, ¿va? Él corrige nuestras malas actitudes, nos aconseja y nos da dirección clara. Si hemos pecado, el Espíritu Santo está listo para redarguirnos y volvernos a llevar al lugar donde cometimos el pecado, para reconocer que fallamos, hermanos. ¿Cómo desarrollamos un oído que oye para escuchar lo que el Espíritu está diciendo? Para ello necesitamos ser obedientes en lo que ya sabemos es la voluntad de Dios. ¿Por qué habría Él de dirigirnos si no hemos obedecido en lo que hasta ahora nos ha guiado a hacer, hermanos? Si en nuestra vida hay pecado que nos impide obedecer a Dios, debemos confesarlo rápidamente y ponerlo bajo la sangre de Cristo. Eso limpia nuestra vida y nos hace volver a una relación de amor con Jesucristo. El tiempo nos capacita para oír su voz. Aleluya. Gloria a Dios. El tiempo nos capacita, hermanos. Ejercita Dios nuestra mente, pero es a través de que nosotros estemos meditando en la palabra de Dios. El tema anterior, ¿verdad?, es la fe, hermano, ¿verdad? Y así nos ha traído de paso en paso estas enseñanzas que hoy estamos, ahora sí, adquiriendo, hermanos. Y pues esto es, hermanos, prestar oídos, hermanos, prestar atención a lo que nuestro Dios nos está hablando y guardar silencio en Él, hermanos. La voz y el momento de Dios. Dios puede hablarnos, pero hemos de aprender a conocer su momento, y eso requiere disciplina y paciencia. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Aleluya. Nos enseña a ser sabios y a ser prudentes, hermanos. Nos enseña y nos ejercita, hermanos, con actitudes diferentes, como dice, nos ejercita en la disciplina y cómo tenemos que estar nosotros, ¿verdad?, en esa área. Todos, hermanos, cuando yo estoy expresando todo esto, estoy aplicándolo a mi propia vida también, hermanos. Tenemos que tener una disciplina, como dice aquí, y tenemos que ser obedientes, hermanos, para poder nosotros escuchar más clara la voz de nuestro Dios. Acordémonos, hermanos, no sé si se los voy a, si dé tiempo más adelante para que termine el tema. Recordemos, hermanos, cuando aquellos discípulos iban camino de Emaús, fue velado sus ojos para no ver a Jesús, hermanos. Son momentos en que nuestro Dios también nos pone ese vendaje en nuestros oídos para no escuchar la voz apacible en nuestros oídos, pero nos quiere llevar a la voz escrita, hermanos, a la voz que dice el logos o rema, hermanos, que nosotros nos sentemos a meditar en la palabra de Dios. También vimos un tema de cómo meditar en la palabra de Dios, hermanos. Entonces, es eso, hermanos. Eso requiere disciplina y paciencia. Paciencia, hermanos, porque no sabemos esperar la respuesta de nuestro Dios. Y así como Sara, hermanos, cuando fue la promesa, ¿verdad?, no esperó hasta el cumplimiento de la promesa que Dios les había dado. Ella se apresuró, hermanos, para hacer la voluntad de ella, no la de Dios, hermanos. Ya Dios le había hablado, ella había escuchado la voz de Dios, ella sabía que ella tenía y Abraham tenía una promesa, hermanos. Pero tenemos que ser pacientes y no ser desesperados, por lo que la desesperación nos lleva a cometer errores, hermanos. Dice, aleluya,
El contexto de este versículo es muy importante para aprender a escuchar a Dios y a movernos en su momento oportuno. Isaías 50. Comienza señalando el triste estado de Israel y luego Dios formula la retórica pregunta ¿por qué? La respuesta es cuando Él quiso visitar a su pueblo con bendición, no pudo encontrar a ningún hombre dispuesto a ser usado. Luego leemos el versículo que acabamos de citar y que proféticamente tiene que ver con la venida del Mesías. Sin embargo, el principio divino implicado en el mismo sigue siendo válido para todos los que están deseosos de escuchar y obedecer a la voz de Dios. Debemos ser disciplinados, sabios, entre paréntesis, y no solo conocer la palabra adecuada, sino también hablar y obedecer en el momento oportuno. El apóstol Pablo quería predicar en Asia, tenía un deseo muy grande de compartir el inigualable evangelio de Jesucristo en aquellos aleluya, que Jesucristo en aquella necesidad, aleluya, aleluya, en aquella necesidad parte del mundo. Sin embargo, el Espíritu Santo no le permitió ir luego, aleluya, dice, luego quiso viajar a Bitinia y el Espíritu tampoco le dejó, de modo que Pablo acabó en Troas, pero por la noche Dios le dirigió hacia Europa. Esa era la voluntad divina. Miles de años después el Evangelio fue predicado en Asia. Es crucial actuar en el momento escogido por Dios. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Así es, hermanos. A veces Dios nos pone, ¿cómo se le puede decir? Obstáculos, hermanos, ¿verdad? Y nos dirige a ciertas cosas que hacer. A veces Dios no nos permite pasar en ciertos momentos, en ciertos tiempos, porque esa es la voluntad de Dios, porque Dios le quiere mostrar. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Santo es su santo nombre, nuestro Padre Celestial, porque, hermanos, Él nos quiere llevar a la voluntad de Dios, hermanos. Yo quiero expresarle y pues me río como Sara, ¿verdad? Porque me hablo a mí misma, yo les estoy expresando eso y Dios Espíritu me está diciendo que eso es lo que Dios ha puesto trabas en mi vida, hermano. Yo quiero expresarle, desde que empezó la pandemia se suspendió en el ministerio. Entonces nosotros empezamos, cuando ya era el tiempo ya de iniciar, ¿verdad? De reanudar, pues empezamos y yo determiné y dije, en este espacio, pues ya no, yo hablé con el Padre y Él no me contestó, hermanos, y empecé a caminar en lo que supuesta nuestro Padre me había contestado, pero ahora entiendo, hermano, este principio, porque nosotros empezamos a buscar en lo personal, me iba y venía para acá y para acá, buscamos local, a punto de hacer tratos, hermanos, para ya establecernos en otro espacio, hermanos, y hermanos, no, cuando ya íbamos a hacer el compromiso, se desbarataba el compromiso y pasaron ciertas cosas en el momento de ir a buscar el local, hermanos. Y Dios me cerró todas las puertas, hermanos. Y Dios me cerró todas las puertas. Hoy entiendo porque pasaron cosas en estos días, cosas extraordinarias enviadas por Dios a hablar a mi vida. Y entonces no solo eso, hermanos, nuestro Padre Celestial se empezó a manifestar nuevamente y mis hermanas que están presentes saben esa manifestación de Dios en este lugar de la casa de oración. Empezó a rociar, hermanos. Ahora sí que roció el espacio, roció aquí, hermanas. Estuvo el rocío 5 días en mi casa, hermanos. Y mi corazón decía, Señor, tu presencia está aquí. Yo ando buscando local por otro lado, Señor, ¿qué voy a hacer? Y empecé a preguntarle a Dios, hermanos. Dios ya me había hablado atrás. Yo era la que no quería escuchar la voz de Dios, hermanos. Por prejuicios, por cosas que yo y Él hablamos, hermanos, pero Él me respondió, hermanos. Él me respondió y yo no quería escuchar, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay veces que nuestro Dios nos habla al oído, hermanos,
pero no es la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros hagamos otra cosa. Yo andaba buscando local, hermano, por otro lugar. Dios quiere, aleluya, gloria a Dios. Dios quiere aquí, hermanos. Y mientras mi Padre quiera, pues yo obedezco. Porque si algo, hermanos, aleluya. Si algo me he esforzado, hermanos, es obedecerle a nuestro Dios. Y Él se encargará de lo demás, hermanos. Solo tengo que obedecer. Hermanos, y así nos pasa, hermanos, porque ¿cómo saber, hermanos, si Dios te está hablando cuando usted y yo estamos obedeciendo, hermanos? ¿Por qué nos ha de hablar nuestro Dios si no queremos obedecer? No, hermanos, yo ya te hablé. Y ya te hablé 2, 3 veces. Ya no te voy a hablar. Ahora tú tienes que actuar. Y así, hermanos. Ahora tengo que actuar, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Dios quiere hombres y mujeres con oídos para oír lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. El problema no consiste en que Él haya dejado de hablar, sino que nosotros no estamos escuchando. Pues ahorita les estoy expresando mi testimonio, hermano. Es de importancia capital en cuanto a escuchar a Dios el reconocimiento de que Él es un Padre amoroso y nosotros sus hijos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Como padre de 3 hijos varones aprecio de manera especial esta importante relación que tenemos con Dios. Aunque mis hijos se parecen entre sí, el aspecto externo son muy diferentes en cuanto a personalidad. Cada uno de ellos tiene una forma característica de escuchar y comprender. Y ya que además los 3 pertenecen a grupos de edades distintos, hay que tratar a cada uno de un modo diferente. Soy responsable de comunicarme con ellos de manera que pueda entender y no hablo al menor de la misma forma que el mayor. Nuestro Padre Celestial hace lo mismo. Dios desea comunicarse con nosotros aún más de lo que nosotros queremos hacerlo con Él. Y puesto que conoce el nivel espiritual de cada uno, nos habla como corresponde. Su palabra dirige a nosotros de varias formas. Jeremías profetizó: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. Por lo tanto, la palabra de Dios puede dirigirse a nosotros poderosamente como fuego que enciende una respuesta o como martillo que rompe toda la oposición, y también puede tener por objetivo nuestra mente en vez de nuestras emociones. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Sea cual fuere la forma en que Dios prefiere hablarnos, debemos aprender a escuchar y acordarnos de juzgar todo lo que oigamos por su palabra revelada, la Biblia. El apóstol Juan le preocupaba particularmente esto cuando escribió: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu, aleluya, que nos ha dado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gloria a Dios, hermanos. Primero nos llama el Señor a rendir cuentas si hemos pecado contra Él. Es porque también, hermanos, el pecado nos aparta de Dios. El pecado no nos deja oír a Dios porque estamos enfrascados en el pecado, y el pecado nos ata y nos oprime, hermanos. Y ahí sí, hermanos, nos cierra nuestros oídos, nos cierra nuestros ojos para no ver y oír. Y aún así, hermanos, nos ata nuestra boca para no hablar. Entonces, hermanos, ese pecado está oculto y ahí lo llevamos cuando nuestro Señor dice que si usted y yo estamos arrepentidos, vengamos a Él, porque Él es presto para perdonar nuestros pecados, hermanos. Y entonces, cuando somos perdonados y somos liberados, sentimos de una manera diferente a nuestro Dios, hermano.
pero nos llama a cuentas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es un fuego en nuestros corazones. Así decía Jeremías, hermano, me seduciste, es un fuego que quema mi corazón. Aunque yo diga no, tú dices sí, y ese fuego me hace caminar en tu voluntad. Y me quebrantas mi corazón, porque tu palabra me ha quebrantado. Y entonces cuando nos quebranta el corazón el Señor, estamos rendidos a Él, hermanos, y nos postramos y decimos, Señor, ¿verdad? Aquí está mi voluntad. Gracias por hablarme, gracias por liberarme, gracias por perdonarme, y me levanto con nuevos horizontes, nuevos comienzos en el camino de Dios, y ese es un privilegio grande, hermanos. Es un regalo de nuestro Padre Celestial. Aleluya, es un regalo, hermanos. Así que pues aquí vamos a terminar, y creo que lo voy a hacer en 2 partes, hermanos, porque está precioso el tema, hermanos. Si hay experiencias, atentos a la voz de Dios, atentos, hermanos, ¿qué Dios nos está hablando en estos tiempos, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros estamos observando? ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, hermanos? ¿Qué es, hermano? Que Dios está preparando a su iglesia, que Dios está levantando a los que están prestos, a los que están firmes, a los que quieren caminar y seguir en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la tempestad, en medio de lo que caiga, hermanos, como las palmeras, ¿verdad? Nos doblamos y nos volvemos a parar porque estamos enraizados, hermanos, en la roca que es Jesús de Nazaret, hermano. Y entonces esos tiempos, en estos tiempos Dios nos está hablando, bien que nos está hablando, hermanos. En la palabra de Dios, en un pensamiento, le está hablando, hermanos, en una palabra como la que hoy estamos recibiendo, le está hablando en una predicación, le está hablando en la palabra escrita, hermanos. Nos está hablando de muchas formas, nos está hablando a través de los problemas, de las enfermedades. Dios siempre está hablándonos. Somos nosotros los que hemos cerrado el oído, hermanos, y somos nosotros los que estamos aplazando los tiempos de Dios. Mejor corramos con el Señor, mejor caminemos con el Señor y obedezcamos lo que el Espíritu Santo nos está enseñando hoy, hermanos. Aleluya, gloria a su nombre, hermanos. Así que en esta mañana vamos a inclinar nuestro rostro. Nos queda un tiempo para orar, hermanos, y decirle a nuestro Dios cómo están nuestras vidas. Es maravilloso, hermanos, porque Dios nos está despojando de tiempos, hermanos, nos está despojando de rudimentos viejos. Así lo siento en mi espíritu, hermanos, nos está despojando, está preparando a nuestro Dios, hermanos. Aleluya, nos está cambiando de una textura de piel diferente, hermanos. Está el Señor transformando nuestra vida en estos tiempos, porque saben, hermanos, cuando un hijo está emproblemado, cuando un hijo está enfermo, hermanos, ¿qué es lo que hace el padre, hermano? Lo acerca más, hermanos, y le dice que confíe, y le da ánimo, y le dice que él va a salir de ahí, hermano, y le dice que todo el tratamiento que está tomando le va a servir, hermanos. Así es, un padre terrenal está atento a la necesidad de su hijo, hermanos. Cuanto más nuestro Padre Celestial no está atento, está más cerca de nosotros, hermanos. Y hermanos, está tan cerca porque estamos sufriendo, porque tenemos dolor, porque hay dolor en las familias, hermanos, porque hay necesidad en las familias, porque hay miedo en las familias, y nuestro Padre ahí está hablándonos, ¿verdad, hermanos? Y nos está diciendo, y nos está limpiando, hermanos, porque cuando hay enfermedad, hermanos, el enfermo no quisiera ni bañarse, hermanos, no quisiera estar ahí, quisiera estar postrado en cama y no moverse, hermanos, pero nuestro Padre Celestial está rociando su agua fresca, hermanos, aleluya, gloria a su nombre. En medio del dolor que hoy vivimos, estamos pasando un proceso. Él está ahí tan cerca, podamos sentir la presencia de nuestro Dios, hermanos. No hay tiempo para testificarle lo que en estos días hizo mi Señor en mi vida, hermanos. Pero yo sé que usted está viviendo sus propias experiencias en la presencia de nuestro Dios. Volvamos, hermanos, y dejemos que nuestro Padre haga la limpieza, hermanos. Cuando un enfermo está sin fuerzas, hermanos, otro lo tiene que limpiar, hermano. Aleluya.
Así nuestro Dios hoy, hermanos, nos está limpiando, nos está sacando todo lo que nos está lastimando, nos está dañando, todas esas impurezas, hermanos. Nuestro Dios Padre está tan cerca de nosotros. Y ese es el proceso de un padre terrenal para un enfermo, para un hijo enfermo. Cuanto más nuestro Padre no nos está haciendo todo eso, hermanos, a la cual le agradecemos infinitamente todo lo que Él está haciendo por nosotros. Aleluya, gloria a su nombre, hermanos. Oremos, hermanos, quizás tú tengas una necesidad de acercarte más a Dios. Quizás tú tengas una necesidad de un enfermo, hermanos, o tengas dolor por un ser querido, hermanos. El Espíritu Santo está aquí, no te ha dejado, está tan cerca de ti, hermanos, para consolarte, para animarte, para sanarte. Pues vamos entonces, hermanitos y hermanos, a la fuente de vida, que es nuestro Padre Celestial, que espera que usted y yo le digamos hoy, aunque Él ya lo sabe. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, te honramos, te glorificamos, Señor, porque tú eres digno de toda honra y gloria. Bendecimos tu presencia. Gracias, Padre, por contar contigo, por tener a un Padre amoroso, por tener un Padre misericordioso, por tener un Padre que nos espera día a día, Señor, que volvamos tu rostro hacia ti, como un padre que espera, Señor, cuando un hijo sale de casa y espera que él regrese. Ese padre no duerme, ese padre está inquieto porque su hijo no ha vuelto a casa, Señor. Así más tú, Señor, tener un Padre celestial, espiritual, es un privilegio, Señor. Gracias por convertirnos tus hijos. Te agradecemos, Señor, el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Te agradecemos eternamente que nos hayas hecho tus hijos, que nos hayas encontrado, que nos hayas limpiado, que nos hayas perdonado, Señor. Gracias, Señor, gracias, porque somos esa oveja que cuando entramos a la iglesia, cuando alguien nos predicó, estábamos flacos espiritualmente, Señor. Estábamos como esa ovejita toda cuando tiene garrapatas, Señor, cuando tienes todo eso que viene y que adquiere y que esos bichos están acabando su vida. Pero tú, Padre Santo, eres el pastor de pastores y venimos hoy, Señor, al pastor de pastores para decirle, Señor, acá están nuestras vidas. Mira, Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos escuchar tu voz, queremos que tú nos hables, Señor. Perdónanos, Padre, porque en algún momento tú nos has hablado y nosotros hemos cerrado nuestros oídos y no hemos obedecido y seguimos y vamos, Señor, y tú hablándonos y nosotros como que no te escuchamos, porque sí te escuchamos, Señor, sí te escuchamos. Nadie puede decir que no escucha a Dios, porque sí te escuchamos. Tu Espíritu Santo nos ha hablado. Tu Espíritu Santo nos lleva a sentarnos a meditar en la palabra y tú nos hablas, Señor. Señor, por esas acciones que hemos hecho contigo y te hemos lastimado porque no hemos obedecido, Señor, este principio de la obediencia, Padre, te pedimos perdón, Señor, perdón por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, perdón por nuestras vidas, porque cada vez que meditamos en la palabra hay algo que nosotros tenemos que entregar, Señor, y ese algo hoy, Padre, es que hemos escuchado tu voz, pero no hemos obedecido al llamado, no hemos obedecido a lo que tú nos has mandado hacer, Señor. Aleluya, gloria a tu nombre, Padre Celestial. Y aquí estamos rindiendo cuentas a ti, Señor. Padre Santo, te pedimos, precioso Dios, Señor, estar más activos, estar más atentos a la voz tuya, Señor. A saber, Padre Celestial, cuando eres tú, Señor. Antes, Señor, decía, ¿eres tú, Señor, o quién es el que me habla? Pero Padre, cuando pasamos más tiempo buscando tu rostro en la presencia tuya, Señor, eres tú indudablemente, es tu palabra la que nos habla, Señor. Pero tu palabra dice más adelante que vendrán falsos cristos, falsos profetas.
Señor, y que debemos discernir, Señor, lo que los profetas, los falsos profetas dicen, Padre, también, Señor. Líbranos de los falsos profetas, Señor. Líbranos de las falsas profecías, Padre Santo, porque la mejor profecía es tu palabra, Señor. En tus manos, Padre Celestial, nos ponemos en esta mañana, Padre. Gracias por despojarnos de rudimentos viejos. Gracias, Señor, por limpiar nuestras vidas como limpias a un enfermo, Señor. Hermoso, Padre, meditar en esto, Padre Santo, porque eres un Padre que ama a sus hijos y no quiere que mueran sus hijos, sino que sean salvos. Que por eso, Señor, enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, Señor, para que nosotros seamos libres y sanos, Señor, por medio de nuestro hermano Jesús, de nuestro Señor Jesús. Hoy somos limpios, hoy somos libres, hoy somos perdonados a segundos cada pecado y cada cosa que nosotros hacemos. Estamos preparando nuestro camino, Señor. Son los tiempos de prepararnos, son los tiempos de buscar tu rostro, son los tiempos de decir: acá estamos, Señor. Salva mi vida, salva mi casa, salva a mis hijos, salva a mis generaciones, Señor. Que donde nosotros estemos, estén nuestras familias. Y oramos y suplicamos en esta mañana, precioso Dios, para que la promesa que tú has dado a tus hijos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya, Padre, la salvación sea extendida sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos y sobre nuestras generaciones, Señor, de acuerdo a la promesa que has hecho a tus hijos, Señor. Creemos en esa promesa y nos paramos en esa promesa y perseveramos en la promesa que nos has hecho de salvación por nuestras familias. Porque cómo hemos de imaginarnos esos tiempos. Tu palabra dice: orad, ¿verdad? Para que nuestro Padre envíe obreros a la mies, porque la mies es grande, es mucha. Y hacen falta obreros, Padre Celestial. Envía los obreros, Padre, a seguir predicando la palabra de Dios, a seguir instando, a seguir, Señor, levantando la cosecha, porque los tiempos se están cercando, el invierno ya entró, Señor, y nosotros tenemos que estar preparados, cobijados en ti, Señor. Padre, tu palabra dice también que oremos, Señor, para que tu venida no sea en invierno ni en día de reposo, Padre. Pues oramos, Señor, porque no sabemos todo lo que va a ocurrir en esas fechas si tú vienes en allí. Por eso te pedimos que no vengas en esas fechas, así como tú nos enseñas a orar. No vengas en invierno, no vengas en el día de reposo, ven en el momento que tú dispongas. Pero no en esos días, te pedimos, porque así nos estás enseñando a orar, para que tu venida no sea en esos días, porque será tremendo, Padre. Y nosotros nomás nos imaginamos, y hoy estamos viviendo los principios, cómo será ese tiempo, Señor. Que no queremos que nuestros hijos se vayan a perder, no queremos que nuestras familias se queden, Señor. Por eso oramos e intercedemos en esta mañana, Padre Celestial. Salva nuestras familias, Señor. Salva nuestras vidas, Padre. Sálvanos, Señor, te lo pedimos en esta mañana, en este tiempo de oración, en este tiempo de unidad, en este tiempo, Padre, que nos has llevado a orar unos por otros, para llevarnos a orar por el necesitado, por aquel que no tiene fuerza, por el que está caído, por el que está enfermo. Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre Celestial, en esta mañana, por la salvación, no solo nuestra, sino de aquellos que no te conocen, Señor. Salva a los que no te conocen. Y tú podrás decirnos, Señor, pero yo ya envié la salvación. Son ellos los que no quieren. Padre, te pedimos, Padre, que quites la venda que el enemigo ha puesto en sus oídos, en sus ojos, Padre, para que ellos no vean ni oigan lo que la palabra de Dios está diciendo en todo tiempo, Señor. Porque tu palabra está corriendo, Señor, como ríos de agua viva a las personas que hoy lo necesitan, Padre. Y en esta mañana nos ponemos en tus manos, pongo la vida de mis hermanas en tus manos, precioso Dios. Señor, oramos para que tú consueles si alguien ha perdido un ser querido. Te pido que tú los fortalezcas, que fortalezcas a todos a nivel mundo, Señor.
Te ruego, si hay enfermos, Padre, extiende tu mano de sanidad sobre el enfermo, y el enfermo es sanado conforme a tu palabra, porque conforme a tu palabra dice que por las llagas tuyas hemos sido curados, que tú te llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Lo creemos, Señor, en el tiempo y forma tuya, Señor. Obra en los enfermos, Padre Santo. Y Señor, da el ánimo y dame el ánimo de continuar, de seguir, Padre, en este tiempo de intercesión y de oración, porque tuyos son los tiempos y tuyos son los momentos, Padre. Gracias por atraernos a este tiempo de oración de este modo como hoy lo estamos haciendo. Te agradecemos, Espíritu Santo, porque nos ayudas a interceder como conviene, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Sé tú en mis hermanas, sé tú en mis hermanos, envuélvelos en tu presencia, porque tu presencia, Señor, nos redarguye nuestros corazones. Cuando estamos compartiendo la palabra, Señor, tú estás ahí hablando a nuestros corazones, Padre. Muchas gracias, precioso Espíritu Santo. Muchas gracias, amado Jesús. Te amamos, Señor, y esperamos tu venida. Gracias, Padre Celestial, por enviar a tu Hijo, Señor, a morir por nuestros pecados. Inmenso fue el regalo que tú enviaste a la tierra, Padre Santo, a la cual hoy tenemos mucha gratitud para ti, Padre amado. Todo te lo hemos pedido en esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Le agradecemos a nuestro Padre este tiempo. Ay, hermanas, cuando toqué el tema, aleluya, atentos a la voz de Dios, Señor, dije yo, Padre Santo, así tenemos que estar, así, hermanos. Así que practiquemos hoy, hermanos. Les dejo una tarea y la aplico a mi vida, hermanos. Escuchemos, hermanos, escuchemos la voz del Espíritu Santo que va a estar hablándonos en estos días, hermanos. Él ya nos está hablando, pero Él sabe que vamos a hacer una práctica que nos va a llevar a escuchar la voz de Dios. Y usted va a experimentar, hermanos, que Dios le habló hoy, hermanos, hoy en este día, que Dios nos habló. Yo lo voy a aplicar hoy. Hoy voy a apagar la música, hermanos, y voy a esperar que nuestro Dios nos hable a nuestro oído. Y así usted mismo también, hermanito. Hagamos la práctica, somos sus discípulos, acuérdense, hermanos, y Él nos enseña. Y nos va a llevar a esa enseñanza, a escuchar ese silbido apacible donde Él nos va a hablar. Así que estemos expectantes de lo que nuestro Espíritu Santo va a hablar en esta mañana, en este día, en nuestras vidas. Así que, hermanos, vamos a quedar despedidos. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, gloria a su nombre, y la gracia y el favor siga, aleluya, siga permaneciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hijos y familia, y que la misericordia de nuestro Dios nos alcance como hasta hoy, hermanos, nos ha alcanzado todos los días hasta el fin del mundo. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos mañana, primero Dios, por este mismo medio y a la misma hora. Aleluya. Amén y amén.